¿Qué dice la Escritura? 8, versículo 1. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis que la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Te acordarás por todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, ¿sí? Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres que la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Interesante. Esta escritura es la que vemos cuando Jesús confronta al diablo, ¿recuerdan? En la tentación de Cristo, donde Cristo fue tentado por Satanás. Y ahora sí que el Señor con esta escritura reprende al diablo y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Le dice, te llevé por 40 años para el desierto, ¿para qué? Para afligirte, para probarte, para saber si habías de saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre. Te hizo tener hambre. Entonces, ¿qué es lo que pasó, hermanos? ¿Qué es la palabra de Dios? Quisiera introducirme un poquito con esto. La palabra de Dios es vida. Es vida y es vida abundante. La palabra de Dios, hermanos, es lo que necesitamos nosotros para vivir. No solo de pan vivirá el hombre. Ahora sí que no solo de lo que vemos en lo material, lo que tenemos a nuestro alrededor, lo que fluye alrededor nuestro, de las cosas del mundo, las cosas que nos ofrece, de la tecnología, de las cosas lo materialismo, lo material. No solo de eso vivirá el hombre, sino que el hombre vivirá ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la palabra es vida y la palabra siempre te va a sustentar. La palabra es un alimento que necesitamos a diario. Y no voy a hablar de la palabra de Dios solamente, voy a hablar de varias cosas interesantes. Pero la realidad es esta, hermanos, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que necesitamos, porque al tener fe, al tener esperanza en Dios, vamos a tener sustento. Y el sustento va a llegar a través de ¿qué, hermanos? De la palabra. Dios te va a enseñar la palabra, Dios te va a mostrar la palabra, Dios te va a guiar en la palabra. ¿Para qué? Para que la palabra pueda tener un efecto en tu vida. Cuando vemos a los profetas, hermanos, quiero introducirme con esto. Cuando vemos a los profetas, por ejemplo, los profetas del Antiguo Testamento, vemos un término muy interesante que dice, y vino palabra de Jehová a X profeta, ¿no? A Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, ¿verdad? A Zacarías, a Ageo, a cualquier profeta, dice, vino palabra de Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué vino? Porque la palabra siempre va a venir a ti, ¿sí? No es algo que tú vas a pedir o decir, Señor, quiero que me hables ahorita. Ahora sí que Dios te puede hablar ahorita, ¿vale? Después concederte, pero la palabra de Dios va a venir cuando menos lo esperas. Cuando menos lo esperas, Dios te va a hablar a tu corazón y Dios te va a hablar cosas que tal vez no habías visto, no habías escuchado, no habías oído. Porque cada profeta era diferente, hermanos. En el Antiguo Testamento vemos profetas como, por ejemplo, Isaías. Isaías veía visiones, ¿sabían eso? Isaías no recibía tanto la palabra audible, sino que veía visiones. Cuando él vio la pasión de Cristo, ¿recuerdan? Que vio la pasión. ¿Quién creerá nuestro anuncio? ¿verdad? ¿Quién conocerá que hemos hablado de ti, Señor? Ahora sí que cuando la palabra vino a Isaías, vio la visión de Dios cuando Cristo estaba en la pasión de la cruz. Entonces, esa palabra, hermanos, es una palabra que vino a Isaías por medio de ¿qué? De visión. Jeremías, por 45 veces estuve contándolas, nos habla de la palabra, ahora sí que la palabra que cuando Dios dice, vino palabra de Dios a Jeremías. Cuando nos habla hacia Ezequiel, nos habla 49 veces hacia Ezequiel, donde dice, y vino palabra de Dios a Ezequiel. Entonces empecé a investigar un poquito al respecto y me di cuenta que la palabra, ¿qué pasaba? Venía para dar sustento, venía para alimentar al pueblo, venía para guiar al pueblo, para dirigir al pueblo en los propósitos que Dios tenía para ellos.
Entonces la palabra siempre va a venir a nosotros. Nosotros no vamos a ir a ella. Ella va a venir a nosotros porque la palabra es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de doble filo. Pero la palabra de Dios, ¿qué pasa, hermanos? Llega a tu vida porque Dios la envía. Dios envía la palabra. Envió su palabra y ¿qué dice? Y los sanó, los sustentó. Envió su palabra y cuando Dios envía su palabra suceden ¿qué? Cosas extraordinarias, cosas maravillosas, cosas sobrenaturales, cosas que no habías visto, que no habías escuchado. Entonces, amado hermano, eso es la palabra de Dios. Cuando hablamos, por ejemplo, de Eliseo, vamos a empezar a hablar un poquito acerca del profeta Elías. Elías fue un profeta que estaba, él tenía una frase que decía, viva Jehová en cuya presencia estoy. ¿Recuerdan esa frase de Elías? Pero también dice varias veces por todo desde que Elías empieza a manifestarse en el primer capítulo, en el capítulo de Primera de Reyes, el capítulo 16, ¿verdad? Empieza Eliseo a manifestarse en el 17, 18, Elías. Vemos que dice varias veces, y vino palabra de Jehová a Elías. Y cada vez que venía la palabra de Jehová, la palabra de Dios a Elías, era porque Dios le estaba dando una dirección a Elías. Entonces Dios siempre te va a dar dirección a través de su palabra. Dios siempre te va a dar dirección a través de su palabra porque su palabra es para eso, es precisamente para eso. Si tú vives en Dios, si vives un destino en Él, vas a tener dirección de Él. De pronto Elías viene y se para y le dice a Acab el rey, le dice, ¿sabes qué? Viene una sequía, por 3 años y medio no va a llover. Por mi palabra no va a llover, dice. Entonces, ¿qué pasa? Se secan los ríos, se seca la tierra, no hay cosechas, no hay nada. ¿Y qué pasó? Pero Elías hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Pero le afectó a Elías, esta palabra, le afectó a Elías en su persona. ¿Sí o no? Elías también batalló, sufrió, tuvo sed, tuvo hambre y no había qué comer. Elías también batalló, pero vino la palabra de Dios ¿a quién? A Elías. Y Elías de pronto dice el Señor que le va a mandar a los cuervos a que le lleven ¿qué? Carne. A los cuervos a que le lleven ¿qué? Alimento, pan, carne. Y que agarrar agua del arroyito ese que pasaba por ahí. Entonces empieza Elías a ver todo este asunto, pero de pronto se seca el arroyo. De pronto ya no hay cosecha, ya no hay nada. De pronto los cuervos dejan de darle la provisión. Entonces, ¿qué pasa? A veces pasan cosas así en nuestras vidas, hermanos, cuando sentimos que todo se nos está viniendo abajo. ¿Sí? Que te hace falta de todo. Que Elías que decía, ¿irá esto a meterse en los asuntos de Dios? ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Dios está viendo otras cosas que yo no estoy viendo? ¿O qué está pasando? A veces viene temor a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vemos que las cosas no salen bien. Pero es solo Dios quien está preparándote a ti y preparando otra contraparte. ¿Para qué? Para que Dios enviarte a la otra parte, a la otra contraparte y llevarte al conocimiento de Él y a conocer y entender qué es lo que Dios realmente quiere. Por ejemplo, si vamos a la Escritura, encontramos la vida de Sarepta, ¿recuerdan? Ahora sí que viene y dice, vino palabra de Jehová ¿a quién? A Elías. Y vamos a leerlo rapidito. Vamos a leer menos la primera parte. Pónganme mucha atención. Primera de Reyes, capítulo 17, por favor. Primera de Reyes, capítulo 17. En el versículo 8. De pronto los cuervos ya no le dan provisión, ya no le dan lo necesario. El arroyo se seca, pero la palabra de Dios llega exactamente a tiempo. Y le dice, vino luego la palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ok, ha dado orden a una mujer ¿qué? Viuda. Ahora sí que primero le da órdenes a los cuervos que le lleven comida y carne y pan. Luego le dice que vaya a tomar agua del arroyito. El arroyito se seca y los cuervos se cansan y ya no van. O simplemente Dios dijo ya no vayan. Entonces lo dejó ¿qué? ¿Lo afligió el Señor? Pregunto. Sí, lo afligió. Porque llega el momento en que él obedece y va con la viuda. ¿Y cómo llega Elías ante la viuda? ¿Llega qué? Sediento. Dame agua, le dijo. Dame de comer a mí.
¿No le dijo eso? Entonces, ¿sufrió? ¿Se afligió Elías? Pregunto. Sí, se afligió, sufrió, tuvo necesidad. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice? He dado orden a una viuda que te sustente. ¿Y qué sucedió ahí? Entonces el 10. Entonces se levantó y fue a Sarepta, la cual llegó a la puerta de la ciudad, y aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. ¿Tenía sed o no? Ya tenía tiempo que no tomaba agua, por lo visto, ¿no? Al menos es lo que nos dice la Escritura. Entonces dice, yendo ella para traérselas, lo volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. ¿Tenía hambre el profeta? Pregunto. ¿Estaba necesitado el profeta? Entonces, ¿era algo que tenían en abundancia? Ni agua tenía, ni comida tenía. Tenía un poco de comida nada más, un poco de harina y un poco de aceite. Entonces el profeta le pidió que lo que ella tenía, que nomás estaba según ella, lo que ella dice, lo que ella declara. Ella respondió, dice, vive Jehová que no tengo pan cocido, estoy en el 12, sino solamente un puñado de harina, y tengo en la tinaja un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlos para mí, para mi hijo, para comerlos y dejarnos morir. Ahora sí que era un caso crítico ya, y era una situación crítica. El profeta también ya tenía sed, tenía mucha hambre, y tuvo que hablar. Y le dijo a la mujer, no tengas temor, subraya eso. Ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás ¿para quién? Para ti y para tu hijo. ¿Qué es lo que le dijo el Señor, el profeta? Ve y haz como Dios ha dicho, pero primero hazme a mí, le dice. Primero hazme a mí y después vemos cómo va a quedar todo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo, hermanos? Muchas veces el miedo llega a nosotros cuando sentimos la incertidumbre de no tener una seguridad en las cosas que hacemos. Ahora sí que llega la incertidumbre, llega el temor, pero también la palabra de Dios llega a tiempo. Ahora sí que, ¿a quién mandó el Señor? Primero a los cuervos y luego manda a una viuda. ¿Qué representa una viuda? ¿Representa prosperidad una viuda? No en este caso. No representa a una mujer próspera porque no tenía nada. Tenía solo un hijo y estaba por ir por el último puñado de harina para hacerse un pan para su hijo y dejarse morir. Ya era el plan que había en esta mujer. Entonces, ¿cómo está eso que el Señor le dijo? Yo he dado orden que una viuda te sustente. Que una viuda te sustente. Ahora sí, ¿el Señor ya había preparado a Elías para ir con la viuda? Sí. Pero ¿ya había preparado a la viuda para recibir a Elías? Pregunto. Por lo visto, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la viuda obedeció. Cualquier otra mujer hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues lo siento mucho, pero primero está mi hijo. O somos nosotros o eres tú. Pues somos nosotros, ¿no? Entonces, primero está mi hijo y primero estoy yo. Ya después sí me sobra, entonces ya veremos. Pero ¿sabes una cosa? ¿De qué forma había preparado el Señor a la viuda para que la viuda hiciera lo que el Señor le estaba diciendo, lo que el profeta le está diciendo? ¿De qué forma la había preparado? Para que ella accediera a darle primero al profeta y ella después comer ella y después dejarse morir. Porque no creo que haya tenido muchos vasos de agua tampoco. Entonces, cuando viene el miedo, hermanos, el miedo nos hace ver cosas muchas veces que no son realmente. El miedo nos hace actuar de una forma mala, de una forma irregular, de una forma que no va a traer nada bueno para nosotros. Entonces el miedo va a llegar y el miedo va a quererte someter a su criterio del miedo para que no puedas, hermano, para que tú no puedas, ahora sí que salir adelante, respirar y sacar adelante tu vida o la vida de otros. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo en esta noche? Yo te estoy hablando de que Dios siempre va a tener una palabra que darte. Dice, vino a mí palabra de Jehová y le dice, ve con la viuda. Luego dice, vino a mí palabra de Jehová y ve con fulano, ve con mangano, ve a hacer esto, ve a hacer aquello, les decía el Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre va a llegar a tiempo. ¿Para qué? Para traerte dirección, pero también para sustentar a otros y para que otros te sustenten a ti también. ¿Estamos entendiendo? Entonces Dios había dado órdenes a una viuda para que lo sustentara a Elías. Pero Elías no sabía, no lo entendía.
Ahora, una viuda sin nada prácticamente, con lo que traía puesto, con lo que tenía en su cocinita y sus poquita harina y poquito aceite, no tenía nada esa mujer. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Dios siempre va a sorprenderte y va a hacer lo que menos te imaginas. Te va a sorprender y Dios va a hacer que su gloria sea mayor cuando Él vea que Dios usó una persona que ni te imaginabas que podía usar, que ni te imaginabas que podía abrir su corazón y darte algo que ni siquiera para ella tenía y sustentarte por medio de ello. Ahí está la gloria de Dios. Ahí está la gloria de Dios, hermanos. Entonces Dios siempre va a estar preparado cuando sientes que se te acaba todo, cuando sientes que ya no tienes para dónde irte, cuando ya sientes que ya no tienes para dónde hacerte, ahí va a estar Él siempre. Y va a utilizar a la persona que menos te imaginas para sustentarte, para prepararla para sustentarte y para prepararla para que tú la sustentes a ella. Porque luego yo preguntaba, Señor, ¿por qué esta mujer te sustenta y después vienes y matas al hijo? Le quitas la vida al hijo. ¿Recuerdan la historia? Le quita la vida al hijo. Entonces Elías dice, oye Señor, cuando Elías empieza a orar, le dice, Señor, hasta esta pobre mujer afliges, que me ha dado todo lo que tenía, o sea, y la afliges quitándole la vida a su hijo. Entonces eso como que te dices tú, ¿por qué, Señor? ¿Por qué haces esto? En pocas palabras, hasta esta pobre mujer afliges tanto. Entonces es ahí donde Dios siempre, hermanos, va a probarnos y va a saber qué realmente hay en nuestro corazón, si realmente estamos dispuestos a ¿qué? A obedecerlo, a honrarlo y decirnos, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora sí que Dios siempre, hermanos, va a proveer y va a dar todo lo que requerimos para Él, darnos sustento y prepararnos para ese sustento. Pero Dios nunca va a dar lugar a lo que piensas que así debe de ser. Y a veces nos sorprende el Señor y decimos, pero Señor, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me oyes? ¿Por qué me mandas con esta viuda? Necesita más ella que yo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Esa viuda volvió a hacer la misma, pregunto yo. Cuando ve morir a su hijo y ve que el profeta lo levanta, el profeta lo despierta al niño y vuelve a la vida, ¿la mujer volvió a hacer la misma? Fíjate lo que tuvo que hacer. Ella ya esperaba morirse, ella y su hijo. Pero resulta que se terminó haciendo lo que Dios le dijo, pero terminó muriéndose su hijo. Pero terminó ¿qué haciendo el Señor? Resucitándolo. Entonces, ¿cómo sería la vida de esta mujer después de esto? Pregunto yo. ¿Cómo sería la vida? Mira, ella hace una declaración muy interesante aquí. Ve lo que dice aquí en el versículo, ahí mismo en el capítulo 17, en el versículo 24, donde termina esta historia. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad, ¿dónde? En tu boca. Ahora, la aflicción de esta mujer la llevó a ¿qué? A ver y a conocer más de la gloria de Dios. ¿Sí? Y todo el tiempo, todo lo que Dios haga por ti, hermanos, va a ser para que conozcas y veas quién es Él y lo que Él puede hacer y lo que Él hace y lo que Él quiere hacer en tu vida, en tu persona. ¿Cuántos recuerdan a José, hermanos? A José el soñador. José fue imprudente. Fue y le dijo a sus papás, tú y mi mamá y tú se van a arrodillar delante de mí. Mis hermanos, todos se van a arrodillar delante de mí. ¿Y qué causa? Y era verdad lo que decía José. José era un profeta que recibía ¿qué? Sueños, por medio de los sueños. ¿Era verdad lo que está diciendo? Sí, sí era verdad. ¿Se cumplió? Sí. Pero ¿cuánto le costó a José eso? ¿Cuánto le costó a José eso? Entonces, ¿qué fue lo que pasó, hermanos? Dios hizo y armó todo un escenario para que sucediera. ¿Sí? Primeramente, el mismo resentimiento que había en los hermanos de José lo llevaron a que lo vendiera y lo echaran a un pozo, ¿verdad? Lo vendieran y lo vendieran como esclavo para Egipto. Cuando llega a Egipto, lo usan de esclavo y se mete y lo ponen como esclavo y lo esclavizan, vaya. Después, ¿qué pasa? Dios estaba con él por todos lados, Dios. Dice, Jehová estaba con él. Lo metieron en la cisterna y Jehová estaba con él. Lo vendieron a ser esclavo y Jehová estaba con él. Y llegó y fue esclavo y Jehová estaba con él. Ahora sí, ¿cómo que Jehová estaba con él? O sea, cualquiera dijera, ¿cómo, Señor? O sea,
Estoy diciendo lo que viene en la Biblia, lo que está escrito ahí. Y todo lo que hacía y prosperaba, todo prosperaba en su mano porque Jehová estaba con él. Y así fue, Dios estaba con él. Y de pronto todo es perfecto, el mundo es de rosa, todo perfecto. Ya la hice aquí, ya la llevo. Ya soy el mero bueno aquí y aquí voy a estar. Pero viene la mujer lujuriosa de la esposa de Potifar, viene, trata de abusarlo de él, abusarlo. ¿Y qué pasa? La mujer lo acusa injustamente. ¿Y qué sucede? Lo meten a la cárcel. Y Jehová estaba con José. Ahora sí que, ¿o no dice eso la Biblia? Y Dios estaba con José. Y tú dices, Señor, ¿de veras estás conmigo? ¿Cómo ven? ¿De veras estás conmigo? Pero José, que no lo entendía. Lo llegan y lo latiguean, lo azotan, lo golpean, lo maltratan. Y de pronto Dios estaba con él porque toma el control de la cárcel. Viene y el panadero y el copero entran a la cárcel y les resuelve los sueños. Les dice que uno va a morir y otro va a vivir y va a ser perdonado. Entonces le dice José, pero le dijo, Señor, le dijo al copero, acuérdate de mí cuando estés ante Faraón. Yo que te di la interpretación, vaya, háblale de mí al Faraón. Y se acordó el copero de José. No, nunca se acordó de él. Nunca se acordó de él. Pero de pronto el Faraón tiene un sueño. Ya conocen el sueño. Y dice, ¿quién me lo va a poder interpretar? ¿Quién? Entonces ahí se acuerda por fin de José. Va José, le interpreta el sueño y se convierte en una realidad. Todo ese proceso tuvo que pasar José para que pudiera llegar ante el Faraón, descifrarle el sueño, y el Faraón, sin conocerlo, fíjate, sin conocerlo, le diera el lugar que le dio. Hay cuenta que era la nación más poderosa del mundo en ese entonces, le dio el gobierno total como primer ministro de esa nación. ¿Y qué hizo José? Se hizo el hombre más poderoso fuera de Faraón de la tierra. Tenía todo el alimento, tenía todo en su mano. ¿Quién hizo eso? Dios. Ahora sí que Dios es ¿cómo podría decir? Es original, ¿verdad? Es original el Señor. El Señor es original porque siempre Él va a guiar todas las cosas a que se dificulten, a que se compliquen. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque te llevé al desierto por 40 años, ¿para qué? Para afligirte, para probarte, para ver qué hay en tu corazón, para ver si realmente me ibas a obedecer o no. Y te afligí y te probé y vi lo que había en tu corazón, precisamente para este momento, para darme cuenta qué realmente o quién realmente eres tú, o qué tanto realmente dices que me amas y estás haciendo las cosas como yo te pido o como yo te digo. Entonces Dios siempre, hermanos, va a tener un plan A, B, C, D y hasta la Z, y por donde te hagas, hermano, Dios siempre te va, ahora sí como el GPS, ¿no? Recalculando, ¿no? Ahora sí que te dice, dale por allá, dale para acá, te metes en una parte mal y te recalcula todo otra vez. Así es la vida del hombre en las manos de Dios. Dios siempre va a recalcular tu vida, pero con un fin, hacia donde tienes que ir. Y el camino se va a hacer más áspero, más difícil, ¿cuándo? Cuando no obedecemos a Dios. Y se va a hacer más difícil cada vez cuando no honramos a Dios, no lo obedecemos. Entonces te voy a afligir más, te voy a probar más, te voy a dejar que tengas hambre, como le decía a Israel, que no tengas sustento. ¿Para qué? Para ver qué hay en tu corazón, para ver si realmente me vas a servir o no, para ver si realmente estás lista para mandarte un Elías que le des de comer, aunque seas una viuda que no tiene nada. A Dios no le impresionan las riquezas de este mundo porque todas las cosas son de Él. A Dios no le interesaba quedar bien con Elías tampoco. Por eso la mandó con una viuda que no tenía prácticamente nada. Entonces Dios siempre va a querer hacer ¿qué, hermanos? Hacer su voluntad, y su voluntad es que tú y yo le conozcamos y que Él nos pueda conocer, porque todo lo que hace Dios, escúchame bien,
en tu vida es para Él conocerte. Y te des cuenta de lo que traes acá adentro, realmente en tu corazón. Eso es lo que va a hacer Dios. Entonces Dios te va a llevar por lugares desconocidos totalmente. ¿Y cuál fue el final de esta historia de José, hermano? Mira, va conmigo al capítulo 45 del libro de Génesis, por favor. Génesis 45, por favor. 45, versículo 5, por favor. Esto es cuando José se manifiesta a sus hermanos, ¿recuerdan? 45, 5. Ahora pues, no se entristezcan, le dice, se manifiesta, se revela a sus hermanos, ¿verdad? No se entristezcan por haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, para preservar vida, porque había una sequía terrible y José, pues con todo lo de los sueños y todo eso, supo cuál era la solución y cómo hacerle, ¿verdad? 7 años de sequía y 7 años de prosperidad y luego 7 años de sequía. Pero bueno, sigamos adelante. Dice, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales no habrá ni arada ni siega. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué más dice, por favor? Y Dios me envió delante de vosotros para preservar, ¿qué? La posteridad, para preservar la siguiente generación sobre la tierra, para darnos vida por medio de ¿qué? De gran liberación. Ahora sí, a eso me envió Dios. Ahora, ¿qué hubiera pasado si este muchachito José, si Dios le hubiera dicho, sabes que yo te escogí para que seas gobernador de Egipto? Lo hubiera llevado desde chamaquito. Era buen muchacho, ¿ah? Pero ¿estaba preparado para ser gobernador de Egipto? Claro que no. Tenía que pasar por todo eso para lograr ¿qué? Ser gobernador de Egipto. Entonces tenía que atravesar todo eso. ¿Tú crees que Elías estaba preparado para hacer descender fuego del cielo? Y traer a todo el pueblo y que se rodeara el pueblo y dijera Jehová es Dios y todo el pueblo se convirtiera a Dios en ese mismo día. ¿Estaba listo Elías para eso? No. Primero te voy a hacer que tengas hambre, que te falte, para que entiendas que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Para que entiendas que tu sustento no está en lo que tienes alrededor de ti, está en mí. Y si yo te mando con una viuda, es porque quiero que tu corazón se refleje en la vida de esa viuda y se manifieste ahí la verdad que hay en ti. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Entonces, ¿qué dice el que sigue, por favor? El 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino ¿quién? Sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra ¿de qué? De Egipto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo hizo tener hambre, lo hizo sufrir, lo hizo tener sed, lo llevó con una viuda que no tiene literalmente nada y Dios quería tratar a esa viuda. Ahora, no fue una viuda de Israel, si se fijan en eso también. ¿Fue una viuda de qué? De Sidón, que era extranjera. A una viuda extranjera totalmente la llevó. ¿Para qué? Para que lo sustentara. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Se vio en problemas Elías, ¿se vio en problemas? Sí. ¿Se vio en necesidad? Sí, se vio en necesidad. Pero ¿eso le ayudaría a Elías? ¿Te ayudarán las pruebas que tienes en tu vida, hermanos, a diario? ¿Te ayudarán las situaciones que vives a diario? ¿Te causarán temor, inquietud, desesperación? ¿Qué te causa? ¿Qué te produce en tu corazón? ¿Qué produce en tu mente, en tu vida, en tu persona? ¿Qué produce una prueba? ¿Producirá fe? ¿Producirá esperanza? Esa mujer no volvió a ser la misma. Elías no volvió a ser el mismo. Pero Elías se tenía que ser preparado porque tendría que enfrentar a 400, a 800 profetas del enemigo, 400 a 800 profetas del enemigo y vencerlos. ¿Y lo hizo? Sí. Aunque lo persiguieron y Dios lo siguió guiando, dirigiendo hacia lo que él quería. Pero ¿sabes una cosa, mi amado? Dios siempre va a cumplir su propósito en nosotros. Siempre.
Siempre, siempre Dios va a cumplir su plan que Él tiene para nosotros, para nuestra vida, para nuestra persona. Siempre. Por las buenas o por las no tan buenas. ¿Cómo la ves? Nota que siempre el objetivo que era. ¿Cuál es el objetivo con José? ¿Que fuera qué? Gobernador de Egipto. José era arrogante, hermanos. Era un muchacho arrogante. Era un muchacho presumido, que era arrogante y por eso sus hermanos lo odiaban tanto, realmente. Por eso lo metieron a la cisterna y no quisieron que saliera porque querían deshacerse de él porque lo odiaban, en pocas palabras, por su arrogancia, porque les decía en su cara, yo voy a ser mayor que todos ustedes. Pregunto, ¿fue mayor que todos ellos? Sí. Se arrodillaron su padre y su madre también y sus hermanos. Todos se arrodillaron delante de José. Todos. ¿Se cumplió lo que Dios dijo que se cumpliría? Sí, se cumplió. Pero ¿cómo? ¿A qué precio? Entonces, todo lo que Dios dijo acerca de ti tiene un tiempo de cumplimiento. Pero ¿a qué precio? ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? ¿Cómo la ves? ¿Tiene sentido lo que estamos hablando? ¿A qué precio? ¿A qué precio? No solo de pan vivir el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, mis amados, ¿estamos entendiendo la palabra esta noche? Ya no había nada para Elías. Tenía que entrar a la siguiente fase. A veces ya no hay nada para nosotros. Sentimos que se nos acabó todo ya. Hay que entrar en la siguiente fase entonces. ¿Hacia dónde le doy, Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué sigue? ¿De qué forma quieres tratar mi vida? ¿De qué forma quieres sustentar mi vida? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Cuál es la siguiente etapa? ¿Hacia dónde voy? Yo te voy a decir una cosa, hermano. Mira, ni la hambruna que había en Israel detuvo a Dios de su propósito para cumplirse. Ni la hambruna, ni el hambre, ni la falta de agua, ni la falta de lluvia, nada. Ni la hambruna que hubo en Israel en los tiempos de José tampoco detuvo que se cumpliera el propósito. Porque el propósito era que al final del día el pueblo de Israel fuera a parar ¿dónde? En Egipto. ¿Sí o no? Que tuvieran que dejar toda su tierra de Canaán y los metiera ¿qué? Los encapsulara ¿dónde? En Egipto. ¿Sabes por qué Dios los encapsuló en Egipto? ¿Por qué Dios los llevó a todos, a toda la familia completa? 70 entraron a Egipto. Te voy a decir por qué. Porque Dios tenía que levantar una nación pura y no mezclada de nadie ni de nada. Mandó a toda su linaje, el linaje de Abraham, y los encapsuló en un lugar llamado Egipto, donde fueron esclavos y nadie quería tener nada que ver con ellos porque era abominable para los egipcios tener que ver con las mujeres judías. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se mezclaron, no se mezclaron, se reprodujeron, más bien, entre ellos, ¿sí? Y se convirtieron en una nación, ¿dónde? En medio de la aflicción, en medio de la lucha, en medio de la prueba, en Egipto. Y salió de ahí que un pueblo, un linaje sin mezcla, ¿de quién? De Abraham, Isaac y Jacob. Eso fue lo que pasó. Por eso fueron a dar a Egipto. Ahora, ¿el plan de Dios era ese? Sí. Finalmente el plan de Dios era ese. Les dio 400 años y les dijo, multiplíquense y fructifíquense y llenen toda la tierra. Lo mismo que les dijo en el principio en el Edén a Adán y Eva. Lo mismo que le dijo a Noé después del diluvio. Lo mismo se lo dijo ¿a quién? A Israel al entrar, ¿a dónde? A Egipto. Ese era el plan de Dios. Dirán ustedes, pero ¿por qué Dios los dejó? Porque Dios quería que no se mezclaran. Que fueran un pueblo que totalmente del linaje de Abraham. Porque de ese pueblo vendría un hijo que se llamaría Judá, y de Judá vendría sus descendencias más adelante. Vendría un hijo que se llamaría ¿qué? José, que sería el padre terrenal adoptivo ¿de quién? De Jesús. ¿Estamos entendiendo? O sea,
¿Qué te quiero decir con todo esto? Dios es perfecto. Dios es perfecto. Dios no se equivoca. Dios está en el asunto, en tu asunto, en mi asunto. Dios está en nuestras vidas. Y te voy a decir otra cosa, guárdatelo bien. Dios tiene el control de todo. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe qué personaje eres en su escenario divino. Eres parte de su escenario de Él. Eres parte de sus propósitos eternos de Él. Pero necesitas ser un hijo con oídos para oír claramente y entender que Dios te lleva por lugares desconocidos, te lleva por situaciones que nunca habías visto, que nunca habías vivido. ¿Para qué? Para ver qué hay en tu corazón. Imagínate la viuda cuando dice, acabo de hacer un bien. Este hombre sí es, ¿qué dijo? Tú sí eres profeta de Dios porque la palabra de Dios en tu boca se cumple. ¿No le dijo eso? Y de pronto ve a su hijo, ¿qué? Muerto. ¿Qué quería Dios entonces hacer con esta viuda? Manifestarse a ella. Ahora, la viuda de Sarepta. Algún día la vamos a ver en el cielo, porque es más famosa que cualquier personaje aquí en la tierra ahorita. Porque usted y yo sabemos de su vida, de lo que fue, de lo que hizo, lo que no hizo, y hasta de su hijo que se murió y resucitó. ¿Por qué? Porque lo que esta mujer ha hecho va a quedar a memoria de toda la humanidad. ¿Estamos entendiendo, mis amados hermanos? O sea, no quedó ¿qué? En la oscuridad, no quedó en lo secreto, sino que esa mujer, Dios la hizo ¿qué? Famosa. Y todo el mundo reconoce y todo el mundo va a decir, tú eres la viuda de Sarepta. Pobre viuda, ¿quién daba un peso por ella, hermano? Pobre mujer. No digo que no la discrimino ni mucho menos, me refiero en el sentido de que cualquiera la menospreciaría, vaya. Yo no, ¿verdad? No creo que usted tampoco, ¿verdad? Pero cualquier persona la menospreciaría. Pero ¿qué hizo Dios? Dios la hizo importante porque la mujer tuvo ¿qué? Preparó su corazón y su fe para darle primero al profeta lo poco que tenía, no esperando nada a cambio. Eso fue lo que hizo. Por eso dice, he dado orden. La mujer ni en cuenta, pero en su corazón ya estaba Dios obrando, operando. Muchas veces no vas a tener conocimiento de lo que está pasando alrededor de tu vida, pero en tu corazón está guiándote Dios, está dirigiéndote Dios y está dirigiendo tu corazón, tu mente y tu respuesta que vas a dar ante cualquier situación o adversidad en la que puedas encontrarte. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Y Dios te va a preparar para eso. Porque vamos a tener que entrar en etapas de nuestra vida donde Dios va a probarnos. Por eso vas a hacer cosas, hermanos, que no te imaginas que podías hacer. Vas a lograr logros que no te imaginas que podías lograr. Porque si el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿qué límite tenemos? Dios nunca escogió a los más fuertes, a los más grandes para hacer cosas extraordinarias. El pobre de Gedeón decía, soy el más pequeño de mi familia, soy el más miserable de todos, soy el más miedoso de todos. Y viene el ángel de Dios y le dice, varón esforzado y valiente, y dice, oye, te pasas, yo no me llevo contigo, ¿no? No te burles. Pero Dios lo veía de esa forma. ¿O no? Entonces, Dios, mira, levanta a quien Él quiere levantar.